que Dios tome control de este tiempo. Y Padre, gracias Señor por este tiempo. Ponemos en tus manos lo que estamos haciendo en esta hora, Señor, que tú hables en nuestros corazones. Señor, usa mi vida para poder hablar lo que tú quieres hablar. Te damos la libertad, Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, que tu Espíritu nos esté llenando. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, que el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo, Señor, repose sobre nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar hablando un poquito de Hechos 11:26. Bueno, voy a mencionar muchos versículos. Voy a hablar de varias cosas que Dios me ha estado poniendo en el corazón. No sé si me dé tiempo, pero bueno, voy hablando y ya vamos viendo. Bueno, entonces, si de repente me voy un poquito rápido en los versículos, no importa, yo voy a tratar de enfatizar en los puntos para tratar de abarcar lo que Dios quiere hablar. Bueno, Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y bueno, esta es la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva. Aquí es la primera vez que le llamaron cristianos a los discípulos y a todos los que estaban siendo llamados en ese momento. Y bueno, la verdad es que no me gustan los títulos para las prédicas, pero si tuviera que ser un título, yo le llamaría la esencia del cristianismo. Y bueno, realmente yo siento que a lo largo de la historia, pues la esencia del cristianismo se ha perdido en general mucho. Y bueno, es que el cristianismo se les llamó cristianos por primera vez porque era una manera de decirle a las personas pequeños Cristos. Entonces, a final de cuentas, en ese tiempo no era de que, pues yo soy cristiano, tú eres tal, tú eres tal. No, simplemente se les llamó así porque esas personas estaban dispuestas a entregar su vida, así como Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida. Y por eso es que se les llamó pequeños Cristos, cristianos. Y bueno, antes de entrar un poquito más en tema, porque quiero hablar 3 puntos que Dios me ha dado, que Dios quiere despertar en su iglesia para estos tiempos y para los tiempos que vienen. Bueno, primero quiero mencionar que el hecho de que yo esté aquí arriba, pues simplemente es por la gracia de Dios. Yo creo que no soy digno de estar aquí parado. Yo creo que realmente no hay ninguna persona digna en el sentido de que es por Dios que nosotros hablamos su palabra, es por Dios que estamos aquí. Él es el que nos ha sacado de todos los lugares donde estábamos, Él es quien nos ha llamado y es por su gracia y su misericordia que estamos aquí. Y en verdad, todo lo que hable en este tiempo, les quiero decir con todo mi corazón que lo hablo desde una perspectiva del amor, porque en verdad, o sea, yo, gracias a Dios, he recibido mucho de Él, Él ha transformado mi vida, Dios ha transformado todo en mí. Yo antes era una persona que estaba metida en muchas situaciones, bueno, como todos, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a pensar, Dios nos ha sacado de muchos lugares y bueno, yo realmente estaba metido en cosas feas, estaba metido en el alcoholismo, estaba metido en fiestas, estaba en pecados sexuales. Yo honestamente rompí el corazón de muchas mujeres y hice cosas que no debía haber hecho. Yo antes, en algún momento, hackeaba cuentas de otras personas, de personas ajenas, y robaba dinero. Es algo de lo que no me siento orgulloso, pero lo quiero mencionar porque muchas veces venimos a la iglesia y hay barreras espiritualmente que impiden que veamos y escuchemos lo que Dios nos quiere hablar. Y es importante que reconozcamos que
bueno ni uno solo. Dice David en uno de sus salmos, y Pablo lo citó de nuevo en el libro de los Romanos, que no hay justo ni uno solo. No hay hombre bueno. Nadie puede jactarse de sentirse bueno. Y en verdad, o sea, Dios tuvo mucha misericordia de mí porque yo era un tibio, hice muchas cosas que en verdad no me siento bien. Dios tuvo mucho amor por mí porque yo estaba en la iglesia, iba a la iglesia, escuché durante años la palabra de Dios, pero realmente pues yo ignoraba muchas veces la voz del Espíritu Santo, incluso llegué a tomar la Santa Cena de forma indigna. Entonces fueron muchas cosas de las cuales Dios tuvo misericordia de mí. Y bueno, el día de hoy simplemente yo estoy respondiendo al llamado que Él hizo a mi vida, y todo lo que hable es porque son cosas que Dios me ha puesto, que Dios me ha mostrado, Dios me ha traído a este lugar. Y yo sé que Dios quiere generar un despertar en este lugar, quiere despertar a su iglesia, quiere que nos activemos, porque para Dios todas las naciones son importantes, todas las personas somos importantes y tenemos que responder al llamado, porque está llegando un tiempo en donde tenemos que empezar a predicar, y ya no es suficiente con ser testigos, ya no es suficiente con ser diferentes al mundo. Dios quiere que hablemos, Dios quiere que levantemos nuestra voz. Y no es por nosotros, Dios va a ungir nuestras palabras, el Espíritu Santo lo va a hacer, pero Dios quiere que nosotros prediquemos. Y bueno, la realidad es que les podría contar muchos detalles de mi vida pasada y de dónde Dios me ha sacado, pero pues su amor fue más fuerte. Y en verdad hay algo que digo muchas veces: el amor que Él tuvo por mí, lo mínimo que yo puedo hacer por Él es entregarle mi vida. Y mi vida está dispuesta para Él, y es por eso que yo estoy aquí. Yo no estoy aquí de vacaciones, no estoy aquí pues paseando, que me encanta todo, es un lugar muy bonito. Pero bueno, realmente yo digo eso, o sea, la mejor forma en que podemos responderle a Dios al amor que Él tuvo, lo mínimo que podemos hacer es entregarle nuestra vida. Y bueno, yo oro porque este amor se ha revelado en su iglesia, en todos los que estamos aquí, porque es importante. Llega un tiempo en donde Dios va a empezar a purificar su iglesia y a mostrar ese amor que Él tiene por nosotros. Y bueno, yo también, antes de entrar en materia, quiero pedirles perdón a todos los que están aquí si alguna vez han sentido alguna ofensa de parte de alguna persona, en la iglesia en general, en cualquier lugar. Pues simplemente somos una iglesia imperfecta todos, cometemos errores y vamos a seguirlos cometiendo. Somos una iglesia que está siendo perfeccionada, pero yo quiero decirles que no es el corazón de Jesús que nosotros ofendamos. Muchas veces pues hacemos las cosas por emoción y cosas, y yo quiero simplemente pedirles perdón si alguna vez ustedes han recibido algo de parte de la iglesia que les ha ofendido, que les ha decepcionado, porque pues no es así. Y también quiero animarlos a que no dejen de congregarse, no dejen de venir, porque no venimos por las personas. La verdad es que sí venimos a ser familia y es muy lindo la convivencia, todo, pero venimos por Dios, venimos a escuchar la voz de Dios, y no porque en nuestra casa no esté. Dios es omnipresente, pero no en todos los lugares Dios se manifiesta. Dios se puede manifestar con nosotros a solas, sí, pero la presencia manifiesta de Dios no es igual cuando estamos solos que cuando estamos en una intimidad con el cuerpo de Cristo. Entonces es necesario, y son tiempos de sanidad espiritual en donde le damos la libertad al Espíritu de que se mueva. Entonces yo les animo a que pues sigan viniendo, y también quiero honrar la vida de los pastores, de cómo ellos han entregado pues mucho por el Señor. Y bueno, eh, son tres puntos principalmente los que yo quiero tocar acerca de la iglesia y lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Entonces, si quieren anotar, bueno, pues pueden anotar. Son tres puntos. El punto número uno es que Dios en estos tiempos quiere una iglesia genuina y auténtica, sin espíritus religiosos. Y bueno, realmente Dios quiere de nosotros que nosotros vivamos una vida genuina, que no aparentemos, que no hagamos cosas por quedar bien con las personas, que en verdad todo lo que hagamos lo hagamos por amor, porque es algo que nos están haciendo, es algo que está saliendo de forma natural en nosotros. Entonces, bueno, en este punto número uno, pues mi oración es
que Dios rompa todas nuestras estructuras, que rompa todo lo que no viene de Él y que en verdad nosotros podamos ser esa iglesia que se entrega a Él y que somos genuinos, que tenemos amor por la gente, que el amor sea lo que más predomine en esta su iglesia. Entonces, bueno, quiero leer Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 y 2, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y bueno, así como Dios nos está llamando a su iglesia a ser genuinos, a ser auténticos, a que en verdad vivamos una relación con Él, bueno, en este momento quiero hacer una pequeña ejemplificación de cómo Jesús enseñaba en esos tiempos. Y bueno, voy a tomar por acá este banquito que está por acá. Y Jesús literalmente lo que hacía en esos tiempos, yo creo que no sé si había banquitos o no sé si se sentaba en las piedras, no sé dónde lo hacía, pero Jesús literalmente se sentaba, se sentaba y todos sus discípulos lo escuchaban. Y Jesús sentado enseñaba a sus discípulos, Jesús sentado hablaba. Digo, seguramente también parado, pero el punto aquí es, realmente las estructuras no importan. Jesús podía enseñarles, de hecho la mayoría de las enseñanzas de Jesús eran a la mesa, mientras estaban compartiendo el pan. Digo, ya las enseñanzas más masivas, como el Sermón del Monte y varias enseñanzas que él dio, bueno, Jesús yo creo que tenía que estar parado y no sé si han visto The Chosen, si no la han visto, véanla, porque incluso cuando les enseñaba a multitudes, pues es que realmente en ese tiempo no era como que hubieran micrófonos. Entonces, ahí en The Chosen ilustran un poco como pudo haber sido en el tema de que Jesús hablaba y de repente un versículo lo repetía de crearlo y así, porque pues, de repente eran multitudes, miles de personas escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero bueno, realmente no me importan las estructuras, yo puedo estar sentado explicándoles y yo hablo porque seamos una iglesia así, genuina, en donde todo lo que hagamos sea movido por el Espíritu Santo. Y bueno, quiero que me acompañen, me voy a quedar sentado un ratito, no pasa nada, a leer Mateo 23. Mateo 23, no me quedo sentado porque pues no me den ganas de pararme, no, si me dan ganas, pero simplemente por un momento. Bueno, Mateo 23. No voy a leer todo, la verdad es que este es un capítulo que es muy explícito, es de los capítulos que a mí más me sorprenden porque es Jesús hablando a lo que en ese tiempo era la iglesia. Bueno, el templo y la gente del templo, digamos, porque realmente la iglesia no es el lugar, la iglesia Jesús la fundó a través de 12 personas y como todas las personas y los discípulos de Jesús y los seguidores que le seguiríamos hasta el día de hoy formaríamos parte de su iglesia. Pero realmente en esos tiempos Jesús a la gente que más se le resistía era a los que estaban en el templo, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Y este versículo está un poco fuerte, no voy a entrar mucho en detalles, pero quiero leerlo, quiero leer una parte para que escuchen un poco. Bueno, entonces está Jesús hablando con sus discípulos y dice en el versículo 4, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. En este momento Jesús está hablando de los fariseos y de los escribas. Y dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero ustedes no quieren que los llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes, sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Y aquí viene el primer hipócritas. En este capítulo Jesús le dice hipócritas como 10 veces a los fariseos. Dice hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando.
Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, tercera vez, porque recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Hay de vosotros, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es oro. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos. Y bueno, yo puedo seguir leyendo porque después les dice hipócritas, 1, 2, 3, más veces, y está hablando de cómo Jesús odia los espíritus religiosos. Jesús tenía emociones, tenía sentimientos, Jesús se enojaba. Jesús cuando llegó al templo vio que era literalmente un mercader y todos estaban ahí vendiendo, se enojó y volvió a las mesas. Porque a Jesús no le gusta que esos espíritus religiosos se apoderen de lo que hay en la iglesia. Y bueno, quiero mencionar 3 versículos, porque ¿qué es lo que Jesús realmente amaba? Miqueas 6:8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno y se te ha dicho lo que se espera de ti. Son 3 cosas. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Estas 3 cosas es lo que en verdad Dios anhela de nosotros. Claro, es importante que nosotros vengamos a la iglesia, es muy importante que estemos orando, es muy importante que vengamos, porque Dios es acá donde nos alimenta. Como les dije hace rato, no venimos por cumplir estándares, venimos porque aquí venimos a escuchar la voz de Dios y Dios sí se manifiesta con poder y es una manifestación diferente a la que nosotros tenemos en nuestro cuarto, en nuestra intimidad, en lo privado. No podemos tener únicamente intimidad personal sin intimidad con el cuerpo de Cristo. Ambas se complementan. Es como si también tenemos intimidad con el cuerpo de Cristo, pero no tenemos intimidad en lo secreto. Necesitamos de ambas. Y Santiago 1, 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es buena. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí Santiago? Que realmente cualquier estándar religioso que tengamos que cumplir, pues no tendría valor si realmente no está teniendo fruto. La fe sin obras es muerta, dice un versículo. Y aquí dice, visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones. O sea, yo puedo decir que soy la persona que más ora, que más leo y todo, pero si veo a una persona con necesidad, le digo, o sea, eso de nada sirve. En verdad, Santiago aquí define que la verdadera vida en Cristo es que tengamos una integridad, guardarse sin mancha ante el mundo. Y en verdad no se trata de, ay, yo soy un santo, yo soy un hijo de Dios, yo ayudo a todo el mundo. No, es la integridad que tenemos con el Señor, lo que Él conoce de nosotros. Y bueno, creo que el jueves fue que estaba platicando con Pablo y estábamos hablando justamente de que no podemos irnos a los extremos, no podemos irnos al extremo de, bueno, yo me la paso todo el día orando, todo el día entregado, todo el día acá, pero no ayudo a las personas, no sirvo al Señor como el Señor lo merece. O por el otro lado, no puedo estar en el extremo en donde yo todo el tiempo estoy en obras de caridad, ayudando a todos, pero nunca oro. O sea, realmente la fe sin obras es un legalismo fariseico. Nos convertimos en esos fariseos. Y las obras sin fe se convierten en un fanatismo, en donde el fundamento es sentirse bien porque estamos haciendo un bien, pero realmente no estamos teniendo y haciéndolo de corazón, por amor a Dios. Y en verdad no hacemos las cosas para sentirnos bien, las hacemos por amor a Cristo. Y yo te quiero decir el día de hoy que tu motor por el cual haces las cosas cada día en tu trabajo, con tu familia, en todo lo que haces, que tu motor sea el amor que tienes hacia Dios. Porque el día en el que el motor por el cual hagamos todas las cosas sea el amor hacia Dios, va a ser el día en el que nuestra vida va a empezar a ser cambiada. Y sobre todo va a ser
afectada nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Sí, claro, siempre hay altibajos en la vida, pero cuando en verdad estamos llenos del Espíritu y nuestro motor es el amor, Dios empieza a hablar. Y bueno, quiero dar aquí un pequeño consejo práctico, pues, un consejo práctico para poder vivir siendo esta iglesia genuina, esta iglesia auténtica, que no, pues que en verdad somos guiados por el Espíritu Santo y movidos por Dios y hacemos las cosas por amor a Él. Y el consejo práctico es que en medio de todas las cosas que vivan, en medio de todas las cosas que hagan, pregúntense esto: ¿qué haría Jesús? Hubo una campaña en Estados Unidos que así se llamó: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús ante esta situación? ¿Qué haría Jesús en el trabajo? Mi jefe me regañó. Bueno, ¿qué haría Jesús? Y bueno, si realmente muchas veces tenemos dudas de qué haría Jesús, bueno, pues está la palabra para que podamos conocer el corazón de Dios, podamos conocer lo que Jesús haría en ese tipo de situaciones. Y bueno, la verdad es que aquí podemos hablar mucho, profundizar mucho, pero realmente no lo vamos a poder hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Entonces, para poder en verdad ser una iglesia movida por el Espíritu Santo, genuina, en donde no tenemos estructuras, pero más allá de eso, no solamente venimos a la iglesia y aparentamos, sino que estamos dando fruto, pero a la vez no estamos diciendo que somos buenos, presumiendo de algunos que somos cristianos, pero realmente nuestra vida por dentro no refleja eso. Para ser íntegros y para ser congruentes, la clave está en que nosotros oremos por una llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros, porque nosotros en sí, lo mencionaba hace rato, no podemos, no hay ningún hombre que en su carne pueda decir: yo puedo ser tan bueno y hacer ciertas cosas. No podemos cumplir ningún estándar si no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, simplemente yo les animo a que para poder convertirnos en esa iglesia que Dios está purificando y en esa iglesia que Jesús ama, pues nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Una oración diaria que hagamos sea: Señor, llénanos con tu Espíritu, llénanos con tu Espíritu. No queremos estructuras, no queremos movernos conforme el mundo quiere. Guíame tú en todo momento. Y bueno, quiero pasar al punto número 2. Ya me voy a parar. No pasa nada. El punto número 2 es muy importante para mí, es algo que Dios me ha estado dando mucho este tiempo. Es que Dios anhela que seamos una iglesia entendida e intercesora. Es decir, que entendamos lo que Dios quiere que entendamos su palabra, que cuando la leamos, en verdad comprendamos y no solamente sea como: bueno, pues agarro este versículo que dice que Dios me ama. Claro, Dios nos ama. Y esas aplicaciones personales, en donde leemos todo lo que puedo en Cristo que me fortalece, he aquí tú escogido, yo te escogí desde el vientre de tu madre, y nos las aplicamos a nosotros, está perfecto, está súper bien. Pero que en verdad podamos leer el contexto y entender qué es lo que Dios nos quiere transmitir. Claro que Dios nos quiere afirmar, claro que Dios nos ama, y yo su amor día a día no para. Y si en verdad ustedes prestan un poco de atención, se van a dar cuenta de cuánto Él les ama. Pero es importante, porque muchas veces al no entender lo que Dios quiere, entramos en confusión, entramos en duda. Es como de: ¿por qué está pasando esto? Porque no entiendo esto. O sea, es que, ¿qué está pasando? Y Dios no quiere que seamos una iglesia en confusión. Claro que Dios no nos quiere decir todo aquí de la letra, porque no lo vamos a entender. El reino de Dios y su justicia ofenden nuestras mentes. ¿Cómo es posible que Dios va a perdonar a un criminal unas horas antes de morir, y él tuvo una deuda de un criminal toda su vida, y unos segundos antes le dijo: ¿sabes qué? Tú vas a estar en el paraíso conmigo, en unos instantes? Realmente podríamos ponernos a preguntar muchas cosas acerca de Dios, pero el reino de Dios, y si queremos entender a Dios con nuestra mente, no lo vamos a poder hacer. De hecho, la palabra entendimiento en varios versículos en el idioma original tiene que ver con esta palabra cargo.
que viene del corazón. Si nosotros queremos entender los planes de Dios para nuestra vida, no tenemos que esforzarnos por entender con nuestra mente, tenemos que entender con el corazón y abrazar todo lo que Dios quiera. Y bueno, quiero hacer una pequeña pregunta, no es para exhibir a nadie, simplemente es una pregunta. ¿Quién de aquí, bueno, sin contar a los pastores, quién de aquí ha leído la Biblia completa? Que levante la mano. Bueno, ya, di manos. Bueno, yo no la he leído completa. Yo no la he leído completa, no se espanten. Dios está hablando a través de mí. Y si no, el Espíritu Santo les dice que sí y que no. Pero bueno, realmente, ¿por qué hago esta pregunta? Porque necesitamos abrir la palabra para entender lo que Dios nos quiere decir. Y la realidad es que no se trata de que leas la Biblia completa porque la tengas que leer. Hubo un tiempo donde yo me obsesioné y dije, ya quiero acabar la Biblia, quiero acabar la Biblia. Y Dios me dijo, hey, momento, tampoco se trata de leer por leer, se trata de que entiendas. Y así te tome 5 años, 10 años leerla completa, yo quiero que entiendas. De nada te sirve leerla por, ay, ya me acabé este libro, ya me acabé 10 libros. No, Dios quiere que entendamos lo que está escrito en cada palabra. ¿Ok? Y sobre todo porque muchas veces, si nosotros queremos entender la Biblia y entender el plan de Dios, tenemos que leer la palabra, pero no solamente leerla, ir un poquito más profundo, estudiar. A ver, esta persona, yo digo que la Biblia son testimonios de personas que vivieron hace muchos años y que nos hablaron de Dios, que nos hablaron de Jesús y el mismo testimonio de Cristo. Entonces, para mí es como personas que me están contando su experiencia con Dios y que muchas de esas cosas es como yo descubro cosas de Dios, misterios de Dios que no conocía. Entonces, bueno, y para esto quiero mencionarles la historia de un personaje, que bueno, es el libro de Daniel, el profeta Daniel. Y bueno, Daniel estudió las escrituras de Isaías y de Jeremías. Daniel se encontraba en el exilio, fue llevado todo el pueblo de Israel cautivo a Babilonia, y entre ellos Daniel estaba ahí. Daniel era el profeta. Y bueno, Daniel halló gracia delante del rey Nabucodonosor y él fue colocado dentro de los sabios de la corte, dentro de los que es influyente del gobierno, por así decirlo. Pero Daniel, ¿qué es lo que hacía? Daniel se puso a estudiar las escrituras, leyó las profecías de Jeremías y de Isaías. Y bueno, yo puedo entrar en profundos detalles, pero lo que quiero leer es Daniel 9, 2 y 3, que dice, yo Daniel miré atentamente en los libros, el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Daniel leyó las profecías que escribieron Isaías y Jeremías en cuanto al tiempo que él estaba viviendo. Jeremías escribió en Jeremías 25 y Jeremías 29. Jeremías profetizó el tiempo de que iba a estar cautivo el pueblo de Dios en Babilonia, iban a ser 70 años. Estaba escrito, pero la gente no lo leía, la gente no sabía. Pero en cambio Daniel lo leyó y entendió y dijo, aquí está escrito y ya casi llega el tiempo, ya casi se cumplen los 70 años. Entonces Dios nos va a liberar. ¿Y qué es lo que hizo Daniel? Daniel entendió la palabra de Dios, entendió las profecías. ¿Y qué hizo Daniel? Se levantó como un intercesor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia? Que entendamos a través de las escrituras, y eso va a hacer que nos activemos como intercesores en oración. Entonces, para ser una iglesia entendida y que intercede con entendimiento, necesitamos comernos el libro, necesitamos leer esto, literalmente. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Él leyó esto y a raíz de leer las profecías, entendió. Y Daniel es un ejemplo de cómo debemos llevar nuestra vida de oración. Daniel oraba 3 veces al día. Y Daniel, les voy a dejar una tarea. Lean Daniel 9. Si ya lo leyeron, no importa. Vuelvan a leer Daniel 9. Porque Daniel 9 es un modelo de oración para nosotros en estos tiempos. Ese momento fue cuando Daniel entendió. El versículo que yo leí es Daniel 9, 2 y 3.
Y después de que Daniel, de que menciona aquí que Daniel leyó esas profecías, Daniel se activó en la oración y ahí aparece cómo Daniel oraba. Y ese debe ser un modelo para la iglesia de cómo debemos orar. Se lo dejo como tarea porque no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Cuando Daniel entendió y se levantó como un intercesor, Dios respondió. ¿Qué es lo que pasó? Que el rey Ciro de Persia fue movido por Dios para que todo el pueblo judío pudiera regresar a Jerusalén y a reconstruir el templo y la ciudad. Pero fue a partir de que Daniel se levantó. Cuando nosotros como iglesia entendemos lo que está escrito, entendemos el plan de Dios y nos levantamos como intercesores y tomamos acción, Dios responde. Pero necesitamos hacer lo que Daniel hizo. Entonces, es muy importante, necesitamos escudriñar las escrituras, preguntarle a Dios, pedirle a Dios que nos ayude a entender. Muchas veces leemos un poquito y nos desesperamos, ay, es que no lo entendí. No, necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo, que Él sea el que nos revele, el que nos muestre. Y bueno, el entendimiento nos va a llevar a orar. Y a Dios le place cumplir sus planes cuando se levanta un intercesor. Muchas veces nos preguntamos, ay, ¿por qué oro? Si de todo se va a hacer la voluntad de Dios, Dios es Dios. No, a Dios le place que nosotros oramos, porque tú no sabes cómo está alineada la voluntad de Dios. Tú no sabes si a verdad tú estás alineándote a la voluntad de Dios para que Él y su benéfica mano se mueva a tu favor y hacia los tuyos. Entonces, claro, es súper importante. Daniel oró por el pueblo de Israel. Nosotros hemos estado orando por Israel y por varias cosas, pero al final de cuentas Daniel entendió y es muy importante que para que seamos una iglesia intercesora que ora con entendimiento, entendamos las escrituras, entendamos el plan de Dios. Y bueno, Jesús viene pronto y Jesús aún no regresa, porque para que Jesús regrese es necesario que se levante una iglesia intercesora, una iglesia que lee, que entiende y que intercede, así como lo fue Daniel. Entonces yo les animo a que Dios lo pueda hacer en nosotros. Daniel se activó en los últimos tiempos del exilio babilónico. La iglesia entendida se activará en los últimos tiempos antes del regreso de Cristo. Y este es un llamado de parte de Dios para nosotros, a que empecemos por nosotros, que no veamos lo que está alrededor. O sea, y yo mismo, yo lo digo a mí, en verdad, yo digo, Señor, ayúdame a empezar a leer más, a entender más, a leer toda la palabra, a apasionarme por tu palabra, a que si estaba leyendo media hora, bueno, ahora leo 45, ahora leo una hora, en que en verdad seamos movidos, sí, por el amor que tenemos por Dios, pero también entendamos y recibamos el conocimiento que Dios sí nos quiere impartir, porque a Dios no le gusta que seamos ignorantes. De hecho, la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, Dios quiere que estudiemos. Y quiero mencionar que son pequeños remanentes. En los últimos tiempos de las diferentes situaciones, por ejemplo, con Daniel, son pocas personas las que Dios escoge para entender. Y yo oro porque aquí hayamos muchos entendidos, porque como dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán a la luz del firmamento y serán como estrellas que resplandecen a perpetua eternidad. Y en verdad, yo oro porque Dios nos dé ese entendimiento para que nosotros lo podamos permear con nuestros seres queridos, con la gente que nos rodea, porque muchas veces, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Ah, bueno, en esta hora el Señor está diciendo, corre el rollo, entiende mi plan, no solamente el plan que quiero para tu vida. Está bien, Dios tiene profecías de prosperidad, Dios tiene muchas bendiciones para tu vida, te quiere dar éxito económico, Dios te quiere dar estabilidad emocional, Dios quiere bendecir a los tuyos. Pero si nosotros abrazamos solo esas profecías y no abrazamos las profecías que están escritas, la realidad es que pues nos volvemos parte de esa iglesia dormida, esa iglesia inactiva. Y Dios quiere en verdad que nos levantemos. Quiero mencionar aquí
un poquito en parte de esto, cuando Jesús vino por primera vez, habían pocas personas entendidas. ¿Quiénes fueron estas personas? Y que literalmente entendieron por revelación divina. ¿Qué es lo que pasaba? En toda la Biblia hay alrededor de 300 profecías acerca de la primera venida de Jesús, acerca de que Jesús iba a nacer de una virgen, acerca de que Jesús iba a ser sentado triunfal en un pollino. Hay 300, un poquito más, en toda la Biblia. Y acerca de la segunda venida, hay alrededor de 1500 profecías de la segunda venida. Entonces, la primera venida se cumplieron 300 profecías. ¿Y qué es lo que pasaba en los tiempos cuando Jesús nació? La gente pensaba y apelaba más a las profecías de la segunda venida, que Jesús iba a venir como un guerrero a destruir a los enemigos del pueblo de Israel. Que ellos pensaban que sus enemigos eran los romanos y todo ese gobierno que tenían en ese momento. Pero realmente esas profecías eran acerca de la segunda venida de Jesús, que ahora que tenemos el privilegio de tener más profecías y que vivimos en estos tiempos en donde Dios nos ha dado esta bendición de poder leer y entender, hay libros aquí proféticos, profecías acerca de lo que viene en los tiempos. Nosotros, ¿cómo es que vamos a orar por Israel? Entendiendo cómo Dios quiere que oremos. Algo simple que el pastor nos ha estado mencionando varias veces. No oramos porque se detenga la guerra, porque cuando en verdad leemos lo que Dios dice, no se va a detener la guerra. La guerra hacia Israel no se va a detener. Y nosotros podemos orar, Señor, detén la guerra, detén la guerra. No estamos orando con entendimiento, estamos orando con nuestra emoción. No estamos entendiendo el plan de Dios e incluso podemos llegar a ofendernos. Y yo oro porque nadie de aquí se ofenda con el plan de Dios. Porque el plan de Dios es una cosa enorme al lado del plan para nuestra vida, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y para participar en el plan de Dios, Dios nos quiere invitar a todos, no importa la edad que tengas, no importa el lugar en donde estés, Dios nos quiere hacer partícipes a todos de su plan. Y es un privilegio ser sus colaboradores. Y les digo, todo es en amor a Él. En verdad, pónganse a pensar en todas las bendiciones que Dios nos ha dado, en todo lo bueno que Él ha sido. Y en verdad, Dios merece que, y lo digo por mí primeramente, que no seamos egoístas, que nos unamos a lo que Él tiene. Dios nos ha llenado y muchas veces entramos en frustración porque Dios nos ha puesto en esferas y en círculos para nosotros poder influenciar a otros. Y muchas veces nos frustramos porque creemos que no podemos, porque no encontramos las maneras. En la mañana la pastora oraba que Dios nos diera las formas para poder predicar. Y esa debe ser nuestra oración, que cuando prediquemos sea por el Espíritu Santo. Y que hablemos, que no tengamos miedo. Les digo, ya no basta con ser un testigo, ya no basta con solamente hablar. En la semana orábamos como Jonás tuvo que ir a hablar a Nínive. Y si él no hubiera ido a hablar, sí, claro, pasó su proceso. Y así nos va a pasar a nosotros. Si nosotros no hablamos y decimos, no, Señor, no, bueno, pues hay un gran pez, procesos que Dios nos puede meter para hacernos entender y que vayamos a hablar, porque hay personas a las que Dios quiere que les hablemos. Pero bueno, la realidad es que hoy en día de hoy Dios nos quiere decir, no es necesario que pasemos por ese gran pez. Quizá hayan pasado muchas pruebas, pero puedan venir otras pruebas. ¿Por qué? Porque Dios anhela nuestro corazón. Más allá de que Dios no nos necesita, la verdad es que Dios no nos necesita, pero a Dios le place hacernos sus colaboradores. Para Él no es como de, yo necesito que Ramón me ayude a predicar. No, no, no. Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede. O sea, Dios le place y se goza en decir, mi hijo Pablo va a estar predicando, va a estar hablando de mí. Dios se goza con eso. Mi hija Dayana va a estar hablando de mí, va a hablar esto que quiere que hable. Sí, quizá la tomen una loca, pero para mí es un placer y es un amor que tenemos que tener por el Señor. Y bueno, la realidad es que llevo como 3 hojas de 15, pero bueno, la verdad es que creo que me voy a saltar muchas partes porque eh, quiero hablar el punto 3 y bueno, eh,
La verdad es que Cristo viene pronto y es una realidad y quería entrar un poquito más en profundidad y leer Mateo 24, las profundidades acerca de lo que Jesús habló acerca de su venida. Pero bueno, yo sé que es algo que Dios ha estado hablando ya y bueno, que ahorita por el tiempo no podemos, pero además de que seamos una iglesia genuina, una iglesia auténtica, movida por el Espíritu Santo, y también el punto 2 que vimos, que seamos una iglesia entendida e intercesora, el punto 3 es que podamos ser una iglesia precursora. Y me encanta porque la pastora últimamente, pues es como, somos una iglesia precursora, somos una iglesia precursora. Y es que sí, Dios quiere que nosotros seamos esa iglesia que prepara el camino para la venida de Jesús. Y hay muchas cosas que Dios quiere que hagamos y ya vimos, Dios nos va a ir mostrando a través de que nosotros empecemos a conocerle más a Él, cómo es que Dios quiere que nos conduzcamos. Pero en este punto de ser una iglesia precursora, yo quiero tocar dos puntos importantes que eran clave en la vida de Juan el Bautista, que fue el precursor de la primera venida de Jesús. El primer punto es que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Literalmente, él estaba en el vientre, tuvo este encuentro de Elizabeth con María, y en ese momento, en el vientre de su madre, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. La iglesia en Hechos y los discípulos, antes de que no cayera el Espíritu Santo, los discípulos no entendían mucho cómo predicar, cómo hacer todo lo que Dios les había llamado, cómo ir a ser discípulos, cómo ir y hablar, sino hasta que llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue quien obró a través de ellos. Entonces es importante, como lo mencionaba igual hace rato, que nosotros podamos orar por una llenura del Espíritu Santo en nosotros, que no queramos hacer las cosas a nuestras formas, con nuestras estrategias, al contrario, que Dios y que su Espíritu Santo empiece y venga a rompernos estructuras, que Él nos sorprenda, que Él derribe todas las barreras de incredulidad que tenemos, porque Dios quiere que esa iglesia primitiva de Hechos se levante una vez más. ¿En qué sentido? En el sentido en donde somos personas maduras que entienden el plan de Dios, que interceden y que actúan, que van y que predican, y que simplemente por estar llenos del Espíritu, los milagros suceden. Y la gloria del Señor cada vez va a ser mayor. La gloria del Señor cada vez va a ser mayor. ¿Eso qué significa? Pues lo que vivió la iglesia primitiva no se compara con lo que vamos a vivir, con lo que va a vivir la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Y Dios no lo va a hacer porque seamos personas entrenadas, personas capacitadas. Claro, Dios usa nuestras preparaciones. Y si el día de hoy alguien de aquí le nace estudiar chino, pues seguramente que Dios va a usar a esa persona con el idioma chino. O sea, claro que Dios utiliza todo lo que aprendemos, pero no es por nosotros, no es por nuestras habilidades, es porque Dios nos llena de su espíritu y porque es con un corazón dispuesto. Hay algo que yo veo y que en verdad el Señor en el último año me ha sorprendido. Cuando en verdad tenemos un corazón dispuesto, pero en verdad dispuesto, para Dios no hay límites, no hay límites. Y con este punto quiero ir cerrando, que es que Juan el Bautista estuvo dispuesto a entregar su vida, dispuesto a morir a Él. Desde que nació, Él estuvo dispuesto a irse al desierto para escuchar la voz de Dios. Juan el Bautista seguramente no tuvo esposa, seguramente no tenía amigos, digo, tenía sus discípulos en cierto momento, pero Juan el Bautista era su vida entregada a preparar el camino para Jesús, su vida entregada, y estaba apasionado. Y él cada día vendía todo de sí. Una frase de Juan el Bautista que a mí me encanta es que dice, yo necesito menguar para que Él crezca. Es necesario que yo mengue para que Él crezca en mí. Y en verdad,
Este es el punto. O sea, todo se trata de que nosotros menguemos, de que nosotros rindamos nuestra vida, muramos a nosotros mismos. Y es algo que yo el día de hoy puedo hacer un llamado y decir, ¿cuántos aquí quieren rendir y morir a sí mismos? Y pues seguramente todos nos paramos y decimos, sí, Señor, yo te rindo todo. Pero es que esto no se trata de un momento, se trata de una vida y es día a día. Yo el día de hoy puedo estar aquí y el día de mañana no sé. Tenemos que cuidar con temor lo que Dios nos ha dado y tampoco sentirnos que estamos firmes, porque la palabra lo dice, ¿no? El que se sienta firme, mire que no caiga. Necesitamos estar dispuestos cada día estar dispuestos a cargar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, cada día. Porque si no lo hacemos, no vamos a poder. Y una parte que también quería leer es que está profetizada una gran apostasía. Está profetizada en Mateo 24 que muchos de los escogidos serán engañados. En Timoteo, 1 Timoteo 4 habla de que en los postreros días muchos apostatarán de su fe. En Tesalonicenses habla de que antes de que venga Cristo, mucha gente apostatará. Y eso es a través de la purificación que Dios está haciendo en su iglesia. La pandemia fue un ejemplo de ello, y los juicios de Dios son para eso, para purificar su iglesia. Vino la pandemia y ¿qué es lo que pasó? Las iglesias se vaciaron terminando la pandemia, porque la gente se ofendió con Dios. La gente no entendió lo que estaba en el corazón de Dios. Pero cuando nosotros decidimos rendirnos, morir a nosotros mismos, esa es la esencia del cristianismo. Morir, rendir todo cada día, tomar nuestra cruz, seguirlo. Y cuando en verdad nosotros rendamos, es cuando Él puede llenarnos con su espíritu. Si nosotros estamos afanados, si nosotros estamos preocupados, Dios no lo puede hacer. Dios es un caballero y no va a permitir ir tan profundo que lo que nosotros le permitamos. Si yo digo, Señor, te entrego todo, pero realmente solo le estoy entregando ciertas áreas de mi vida y esta no me la toque, Señor. No, Dios quiere que le entreguemos cada área. Y en verdad, que el Señor nos ayude y que el Señor nos muestre y nos dé una revelación de su amor para que nosotros estemos dispuestos a ello. Y bueno, me gustaría, puedo poner una adoración. Sí, sí, ¿alguien me ayuda a apagar la luz? Bueno, me gustaría orar por